Gracias al Señor porque tuvimos, verdad, una vigilia muy bonita y por todas las cosas que hacemos para el Señor, verdad, todo es bonito. Así que ahora, hermanos, les pido sus oraciones, verdad, por la campaña que vamos a tener en septiembre, verdad. Pidámosle al Señor, hermanos, verdad, pida lo que usted desea que Dios haga en su vida, verdad, algo que esté esperando. Es bueno, hermanos, que todos nosotros, verdad, debemos orar los unos por los otros, hermanos. Cada vez, como le digo, pedimos sus oraciones. Todos tenemos que estar unidos, hermanos, ¿verdad? En un mismo sentir. Así que así también quiero invitarles que abramos la escritura. A la escritura vamos a San Juan 14. Dios es bueno, hermanos. San Juan 14 vamos a leer, ¿verdad? Del 1 a creo que hasta el 13. Y como le digo a usted, hasta el 14 vamos a leer. Vamos, como le digo, absorbiendo, hermano, cada versículo que leamos, ¿verdad? Esta es la palabra del Señor que los da vida a nosotros, hermanos, la que los mantiene. Esta es la que el Señor dijo que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará, ¿verdad? Así que debemos nosotros detenidamente, hermanos, escudriñarla, dice, ¿verdad? No solamente leerla, dice, en el nombre del Señor Jesucristo, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, si me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. De cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará. Y también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Bendito sea el Señor, hermano. Tome asiento, ¿verdad? ¿Cuánto estamos aprendiendo, hermanos, verdad? Sé que es corto el espacio, ¿verdad? Que estamos tocando pasajes de doctrina. Es importante la doctrina, ¿verdad? Es importante saber por qué creemos en lo que creemos nosotros. Yo quiero, ¿verdad?, que seamos cristianos sólidos. No quiero que usted le dé lo mismo, como quien diga, ¿verdad? Todo lugar se habla de Dios y con tal que me hablen de Dios, todo está bien. Así que, hermanos, tenemos que saber nosotros a dónde estamos fundados, ¿verdad? Si el fundamento es la roca, ¿verdad? Si el fundamento es Cristo Jesús o solamente decimos que obedecemos a Cristo solo de labios, ¿verdad? Pero las acciones que hacemos son diferentes. Entonces es importante, hermanos, ¿verdad?, saber lo que el Señor quiere, si al Señor sí le interesa que le conozcamos o a Él no le interesa, si solamente le interesa que hagamos el bien, que le llevemos bien unos con nosotros, ¿verdad? O si también le interesa de qué manera nosotros debemos de buscarle y alabarle, ¿verdad? Vemos aquí, hermanos, una conversación, ¿verdad?, que cuando comienza Jesucristo, ¿verdad?, a darles instrucciones a sus discípulos, comienza, ¿verdad?, a decirles, ¿verdad?,
como que él dijo, es necesario que yo voy a dejar los aumentos solo a ustedes, pero comienza la instrucción y comienza, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios y creed también en mí. Comienza, sirve en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Entonces el Señor, ¿verdad?, va hablando y dice que si le conociéramos a Él, conocemos al Padre, y le conocemos porque le hemos visto, ¿verdad? Entonces vemos una conversación entre Él, ¿verdad?, y hablando de Él y de su Padre. Entonces llega un momento que, ¿verdad?, como que confunde tal vez un momento la conversación. Y Tomás, ¿verdad?, dice que le pregunta, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos nosotros saber, ¿verdad?, el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene, ¿verdad?, al Padre si no es por mí. Así que si me conocieres, dice, si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Ya está hablando Jesús, ¿verdad? No de Él, sino de su Padre. Como desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Cómo va a ver, verdad, a su Padre si no tenemos que Dios es espíritu? ¿Verdad? Pero Jesucristo le está diciendo que desde ahora le conocéis y le ha visto. Entonces dice, ¿verdad? Viene uno de los que está con él, Felipe, y le dijo, ya llega la palabra más contundente, siempre le hemos hablado, ¿verdad? Y Felipe le dice, ¿verdad? Ya me hablaste mucho del Padre. Ahora Felipe le dice, muéstrame al Padre. Como dice, yo me quedo satisfecho, ¿verdad? Muéstrame dónde está, o qué, y que Cristo le dijo, ¿verdad? Le dijo Felipe, le dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habréis conocido, ¿verdad? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo tú pues me dices, muéstrame al Padre? Pero si no crees en mí, como ves como un ser humano, ¿verdad? Cree por las obras que hago, porque no hago las obras por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace su propia obra. Entonces, ¿verdad? El Señor pues le dejó bien claro, le dijo, ¿verdad? Si no creen en mí, crean, ¿verdad?, por las obras. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, cree por las mismas obras. De cierto, cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Oiga bien, todo lo que le pidiéramos al Padre, dice, en su nombre, ¿verdad? Él lo hará, ¿verdad? Entonces muchas veces no tenemos hombre y dice el nombre y dice, ¿por qué? ¿Verdad? Algunos hermanos quieran decir, presumen mucho del nombre, el nombre. Bueno, el mismo Señor presumía también de eso mismo, ¿verdad? Dijo, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, ¿verdad?, yo lo haré. Y si algo pidieres, dice, en mi nombre, yo lo haré. ¿Verdad? No dice el Padre lo hará, dice, yo lo haré si algo pidieres en mi nombre. Entonces, hermanos, es muy importante, ¿verdad?, conocer las escrituras. Es importante saber, ¿verdad? Muchas veces nosotros leemos y como solo queremos leer muchas veces lo que nosotros queremos, ¿verdad?, entender, así lo vemos y por eso hacemos, ¿verdad?, otras doctrinas, hermano, y comenzamos a perturbar la doctrina del Señor. Y por eso cuando el Señor dice, ¿verdad?, cuando dice que si tan siquiera le pone o le quita una jota, una tilde, ¿verdad?, algo tan pequeño, es bastante, no digamos una estrofa completa. Entonces, hermanos, es muy importante conocer quién era Jesucristo. Por eso ustedes saben que los apóstoles en muchas ocasiones, ustedes no me dejan mentir, vemos que cuando Pedro sana a aquel paralítico, ¿verdad? Cuando Pedro dice que ve al paralítico, le dice, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo, ¿verdad?, te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y de repente aquel hombre se puso en pie. ¿Qué creen ustedes que hizo la gente? ¿Qué cree usted que haría, verdad? Algo que usted pasa por las calles y le dice esas palabras a una persona que está en silla de ruedas. Y usted le dice en el nombre de Dios, levántate y anda. ¿Qué cree que haría la multitud que estaba ahí? No, pues la multitud es que querían chinear a Pedro, ¿verdad? Y tirarlo para arriba y hacer otros que hacerle reverencia, otros que iban arrodillándose. Y Pedro, ¿qué les dijo? ¿Por qué los escandalizáis así? ¿Por qué los sorprendéis? Que yo no he hecho nada, ¿verdad?
Jesús de Nazaret, por él está este hombre puesto en pie. ¿Verdad? ¿Qué le quería decir Pedro? Pedro quería decir que dentro de él andaba Jesucristo y que por poder de Jesucristo él había levantado a ese hombre. ¿Qué dijo Cristo? Cristo dijo, ¿verdad? También lo mismo, que las obras que él hacía como ser humano no eran de un ser humano, sino que el Padre que moraba dentro de él, ¿quién moraba dentro de Jesucristo? El Espíritu Santo. Entonces Cristo está viendo el Padre que mora en mí, como dice, vive dentro de mí, él hace su propia obra. Entonces lo mismo que Pedro dice de Jesús, Jesús dice también, ¿verdad? Que el Espíritu Santo es el que andaba, ¿verdad? Dentro de él. Así que hermanos, es muy importante. Quiero ir a San Juan 2:13 también. Porque si este libro de San Juan, el Evangelio de San Juan es muy hermoso, hermano, ¿verdad? Sé que fue casi los primeros que estudiamos. Y por eso cuando yo les digo que estudiemos un Evangelio, ¿verdad? Busquemos a estudiarlo, hermano, porque los que vamos a aprender somos nosotros mismos, ¿verdad? San Juan 2:13 en adelante lo voy a leer. Dice, estaba cerca las Pascuas de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Cuando Jesucristo dice que le dijo, ¿verdad? Destruí este templo y en 3 días yo levantaré, la gente pensaba que él está hablando del edificio que estaba ahí, ¿verdad? Porque él llegó, dice, al ver que estaban vendiendo en el templo, tenían como una casa de mercado, él hizo un azote, ¿verdad? Y allí Jesucristo, lo vemos nosotros que no llegó tan amoroso, como muchas veces nosotros decimos, ¿verdad? Dios es amor. No, que hizo un azote, dice, y comenzó a latigar, ¿verdad? Aquellos que estaban vendiendo y volcó todas las mesas, ¿verdad? Y le dijo que no hicieran de la casa de él una casa de mercado. Y entonces cuando ellos le dijeron, ¿qué señales tú haces para hacer esto? Entonces como está dentro del templo, entonces le dicen, ¿verdad? ¿Qué señales tú haces para hacer lo que estás haciendo? Y el Cristo le dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Como está dentro del templo, la gente dijo, ¿cómo va a levantar este templo en 3 días si se llevó 46 años? ¿Verdad? Y dice la Escritura, mientras ellos hablaban del edificio, él hablaba de su cuerpo. ¿Verdad? El cuerpo de Jesucristo es el templo de Dios. Por eso es que la Escritura, ¿verdad? De Colosenses 1:15 dice que Él es la imagen del Dios invisible. ¿Verdad? Entonces, hermano, cuando la gente le habla de Jesucristo, tiene que hablarle bien, que la persona le especifique qué piensa de Jesucristo. Porque muchos dirían, ¿me entienden? Cuando dicen, no, Jesucristo es Dios. Pero no exactamente le dicen que es el único Dios verdadero. Le dicen que es un Dios, ¿verdad? De la Trinidad. Es el Dios más inferior, el Dios, ¿verdad? Que vino aquí en la tierra con nosotros. Pero está el Dios Espíritu Santo y está el Dios, ¿verdad? El Dios del Padre. No, Jesucristo, ¿verdad? Es el Dios, el Padre, manifestado en la carne. El único Dios verdadero que hay, ¿verdad? Entonces, hermano, yo me interesa que ustedes conozcan a Jesucristo, ¿verdad? ¿Quién es Él? Cuando Él andaba en la tierra, ve al Hijo de Dios, ¿verdad? Él, como dice ella mismo, este cuerpo es el velo. Sabemos que Dios es espíritu, pero moraba ese espíritu en ese templo. Y ahora, ¿verdad? Cuando Él dice que nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿qué dice? Que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, y una persona que tiene el Espíritu Santo, ¿a quién tiene en su corazón? A Dios, ¿verdad? Y si esa persona llega y sana a un enfermo, diría esa persona, yo lo sané.
No lo sana usted, lo sana Jesús, ¿verdad? Entonces, allí es donde está el asunto, que muchas personas, ¿verdad? En estos tiempos, como la gente es muy vanidosa, no vemos cosas así, porque la gente muchas veces se jacta por cosas muy pequeñas. Pero imagine usted le pudiera las manos sobre un ciego, el ciego comienza a gritar y dice, pues mira, usted asiente, como dice, ¿verdad? Que puede enfermarse honestamente. Pero estos hombres de Dios eran tan humildes, ¿verdad? Que glorificaban en todo a Dios. Hombres iban a pelear las batallas y decían, ¿verdad? No, por su fuerza. Ellos sabían que Dios es el que les daba las batallas. Y muchas veces nosotros decimos, lo que tenemos nosotros lo hemos trabajado, ¿verdad? Hacemos esto porque somos inteligentes nosotros, ¿verdad? Tenemos lo que tenemos y nosotros somos pilas, ¿verdad? Pero no decimos, no, lo somos porque Dios lo permite, por la sabiduría de Dios. Dios nos da la sabiduría a nosotros. Dios nos da la fuerza para levantarlos. Si estamos en este lugar aquí, hermanos, Dios los ha bendecido y por eso estamos aquí, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿verdad? Jesucristo es el Dios manifestado en la carne, ¿verdad? El único verdadero Dios. Por eso en el libro de Hebreos, ¿verdad? Comienza. Dice, Dios habiendo hablado de muchas maneras y de otra forma a los hombres, ahora los ha hablado a través de su Hijo, ¿verdad? En estos postreros tiempos, como dice, ya estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? Los habla a través de su Hijo. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que demuestra? Como siempre le he dicho, las manifestaciones de Dios son muchas, hermanos, ¿verdad? Dios se le va a manifestar a usted debido a su necesidad, debido a lo que usted, ¿verdad?, necesita. Así Dios se manifiesta. Cuando Él necesita dejar un mensaje a alguien, llega de la manera que Él quiere llegar. Él es Dios. ¿Y cómo le dijimos nosotros? No llegue de esta manera, ¿verdad? Él se manifiesta de muchas maneras. Se manifiesta como una paloma, ¿verdad? Él dice que Él es el león de la tribu de Judá. Y dice que Él es el cordero. ¿Cómo va a ser algo que sea cordero a la vez sea león? No lo entendemos, ¿verdad? Pero en Dios, ¿qué es imposible, hermano? Dice, ¿habrá algo imposible para Dios? Mucha gente limitamos mucho a Dios. Y muchas veces decimos, ¿verdad? Puede estar, decimos, oí muchos comentarios tan sin argumentos que la gente dice, ¿verdad? ¿Cómo es posible que Dios estaba en el cielo y Dios estaba aquí en la tierra? Lo limitamos, ¿verdad? ¿Cómo es posible, verdad, que si Dios estaba en el cielo sentado en su trono y andaba aquí como un ser humano en la tierra? No estamos limitando a Dios. Pero sí, no queremos creer en eso. No creemos como, no, si Dios está en el trono, está en el trono. Yo hablaba con una hermana una vez y me decía, no, si Él está en el trono, el Padre está en el trono. Quien andaba aquí con nosotros es el Hijo, ¿verdad? Pero si nosotros, hermanos, les digo que el Señor Todopoderoso que dio los cielos y la tierra está en Honduras ahorita, entonces tenemos que esperar, le llamo una llamada para decirle, Señor, te necesitamos también aquí en este lugar donde estamos en Bohemia. Y el Señor va a decir, denme en unos minutos y yo voy a llegar por ahí, ¿verdad? Si Él anda por Olancho, tiene que agarrar un avión hasta San Pedro Azul, hermano Ever. Entonces, ¿se imagina usted cómo estaríamos limitando a Dios? En este momento en El Salvador estaría sin Dios porque Dios anda en Honduras. Pero no, Dios está en Honduras, Dios está en El Salvador, Dios está en Guatemala, Dios está en México, Dios está aquí, Dios está en Nueva York, Dios está en todos lados. Ah, pero aquí Dios puede estar en todos lados, pero en el cielo y en la tierra no puede estar, solo en dos partes Él no puede, ¿verdad? Él está en todas partes al mismo tiempo. Él lo sabe todo. Todo de nosotros lo sabe. Entonces, Él, como le digo, en esas áreas Él no necesita ayuda. Él es, por eso se llama el Todopoderoso, ¿verdad? Él es el Todopoderoso, omnipotente. Omnipresencia. ¿Qué es la omnipresencia de Dios? El Salmo 139 dice, ¿verdad? Si en las profundidades del mar, allá se fuera el rincón más profundo, allá estás tú. Y si en las estrellas, dice, se remontara, ¿verdad?, el hombre, de allá lo bajará también Dios. ¿A dónde iremos de tu presencia, verdad? ¿Dónde?
¿Dónde escapará el ser humano cuando Dios venga, verdad? Como predicaba hermano Edgar. ¿A dónde va a huir? Aquí, ¿dónde dijeron ustedes? Dicen que los millonarios están haciendo en medio del mar. Están haciendo ver una ciudad porque van a huir allá, en submarinos. Otros dicen que están comprando en Marte. ¿No quieren comprar un lotecito que esté en Marte? Ahí están vendiendo en la luna, dicen en Marte, ¿verdad? Están comprando la gente, ¿verdad? Los millonarios, solo los millonarios pueden llegar allá, pero de allá los bajará el Señor, ¿verdad? De allá los bajará el Señor. Al día 1:4 dice, si remontaran las estrellas, de allá los bajará el Señor. Entonces, ¿a dónde escaparemos de la presencia de Dios? Entonces sabemos que tenemos un Dios todopoderoso. Y ese Dios todopoderoso es el que estamos hablando, el que necesitamos conocerlo nosotros. ¿Por qué, hermano? Porque mientras usted se dé cuenta lo grande que es Dios, así va a ser su alabanza. Así va a ser el temor que le vamos a tener, ¿verdad? Pero cuando consideramos que es un Dios junior, como quien dice, ¿verdad? Hay personas pues, que creen que dice que Dios, Jesucristo, le pide permiso primero a la Virgen María, ¿verdad? Hay que decirle a la Virgen María para que ella le ordene qué va a hacer Él. Y dice la Escritura, ¿ves? Que la Virgen María, ¿verdad? En oración y en ayuno con los apóstoles, ¿ves? Rogándole a Dios. Ajá. Entonces se da cuenta como muchas veces nosotros, y defendemos esas teorías, cuando estamos metidos en esas verdades religiones, defendemos eso. Pero cuando venimos a la Escritura nos damos cuenta que estamos equivocados, hermanos. Por eso ve el Señor Jesucristo, dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros los parece que en ella está la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. Así que, hermano, es importante. Yo lo que quiero, como le digo, no es que no vaya a pensar usted en ningún momento. No es un mensaje peleonero, muchas veces dice la gente, ¿verdad? No, yo me interesa como pastor enseñarles el camino, también como Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto no es para contiendas, hermanos, ¿verdad? Ni es para que usted vaya corriendo también a otras personas que creen de otra manera, también como queriéndolas humillar. No, si esas personas le dan la oportunidad de hablar, usted puede explicarle, ¿verdad? Con las Escrituras. Con las Escrituras puede demostrarle que Jesucristo, ¿verdad? No solamente. El apóstol Pablo era un hombre celoso porque Pablo hacía diferencia entre Dios el Padre y creía que Jesucristo era un impostor porque Pablo, como verdad, los judíos creen que hay un solo Dios. Pero cuando la gente miraba que Jesucristo lo adoraban, entonces Pablo tenía ese celo y por eso perseguía a la iglesia de Jesucristo. Pero cuando se le apareció Jesucristo, ven a Pablo después discutiendo esto. Donde quiera, pues, si la gente dice que Pablo decía lo contrario, déjenme decirles que fue Pablo el que escribió, ¿verdad? Timoteo 3 dice, indiscutiblemente grande el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en la carne. Fue Pablo el que dijo también, ¿verdad? Que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Si vemos a Pablo es el que habla más, ¿verdad? De que hay un solo Dios verdadero, que habita en la luz inaccesible. Entonces Pablo no estaba equivocado. Así que, hermano, nosotros también tenemos que conocer al Señor. ¿Por qué? Porque si le conocemos, vamos a darle, ¿verdad?, una buena alabanza al Señor. Y no vamos a andar desviados, hermano. Ahora, ¿qué les digo? Es importante conocer la doctrina. Y ya con la doctrina, ¿verdad?, conocer lo que usted cree. Entonces usted va a saber por qué, ¿verdad?, habla en el nombre de Jesús. Por qué para nosotros mucha gente le hace burla a las iglesias. Dice, esto solo para ellos, solo con Jesús. Pues cuando vemos las Escrituras nos damos cuenta que todo es Jesucristo. Jesucristo es el centro de todo. Jesucristo es el que murió en la cruz del Calvario. Él es el que perdona nuestros pecados, ¿verdad? Él es el que nos da vida eterna a nosotros. El que cree en Él dice que nunca muere. Él es, ¿verdad?, el eje de todo, hermanos. Así que por eso es importante que nosotros lo conozcamos ahora, hermanos. Sabiendo todo esto, ¿verdad?, es importante hacer muchas otras cosas. Como quien dice, va en el camino, está en el camino correcto, pero en el camino correcto hay que llevar la cruz también. El camino correcto, hermanos, ¿verdad? El Señor dice que los amemos unos con nosotros. Tenemos que amarlos unos con nosotros, ¿verdad? Tenemos que orar unos por los otros. Por eso es que le digo, si usted ve a su hermano en una necesidad, usted está atento, ¿verdad?, ayudarle. ¿Por qué? Porque el Señor lo manda a nosotros, que lo llevemos bien unos con nosotros. Si el Señor dice que vea usted a su hermano tener una necesidad y no le eche una mano, ¿cómo dice que Dios está en su corazón? Hacemos mentirosos porque no está Dios en nuestro corazón, porque si un hermano estuvo en necesidad no le echamos la mano. Entonces estamos diciendo que no está Dios en nuestro corazón. ¿Para qué necesitamos Dios en nuestro corazón? Para que Dios abra los ojos, para que Dios los guíe qué vamos a hacer, ¿verdad?, lo correcto. Para eso es Dios cuando viene a su corazón. Dios no viene al corazón de nosotros para ser egoístas, no. Es para ayudar, para bendecir a otros, ¿verdad?
Así vino Dios, no vino, ¿verdad? Él vino, dice, a servir, ¿verdad? Él le podía servir, pero vino a servir. Él vino a ayudar, Él vino, ¿verdad?, a las viudas, vino a socorrer a los pobres. Él vino a llegar a aquellos lugares, hermanos, ¿verdad?, que las demás personas no querían llegar. Entonces nosotros, ¿verdad?, y somos siervos de Cristo, conociendo la doctrina. ¿Para qué necesitamos conocer la doctrina? Conocer al Dios verdadero que servimos. Y si Él, ¿verdad?, dice la palabra, que estando en condición de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo y tomó, ¿verdad?, forma de siervo para morir en la cruz del Calvario. Entonces, si Él hizo eso, ¿cómo nosotros nos queremos bajar muchas veces de las nubes, verdad? Necesitamos bajarlos para poder ayudar a las personas. Así que, hermanos, es importante conocer la doctrina como es la doctrina, pero también, ¿verdad?, conocer la doctrina podemos ser, porque si no, también solo vamos a quedar conociendo al Señor y siempre lo vamos a quedar aquí, porque nunca pusimos por obra sus mandamientos. Así que, hermanos, es importante conocerlo y conocerlo, obedecerle, ¿verdad? Normalmente yo lo conozco, pero no hay obediencia. Entonces de nada sirve también. Porque si no hay obediencia, hermano, entonces estamos mal siempre, ¿verdad? Así que, hermano, solamente eso quería compartir. Espero que estemos, ¿verdad?, que algo se los vaya quedando poco a poco, hermanos. Leamos, ¿verdad?, en la casa, repasemos para ver si desviamos, queremos desviar en algo. No quiero desviar a nadie, hermano, sino quiero llevarlo, ¿verdad?, a lo que la Escritura manda. Que creamos en un solo Dios verdadero, que lo amemos, lo honremos, ¿verdad? Y todo lo que hacemos lo hacemos para gloria de Él. Así que, mis hermanos, Dios les bendiga grandemente. Vamos a terminar aquí porque sé que van a ensayar, ¿verdad?